Chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el trabajo. Estamos trabajando con lo que es la resolución de triángulos rectángulos y la resolución de triángulos oblicuángulos. Como les decía en el anterior video, vamos a empezar con la resolución de triángulos rectángulos. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos trabajando, decíamos, con el teorema de Pitágoras. Hay que aclarar que el teorema de Pitágoras es exclusivo de los triángulos rectángulos y está determinado o está dado de la siguiente manera. Para eso vamos a graficar un triángulo. Estamos formando nuestro triángulo. Aquí vamos a empezar. Vamos a anotar a este ángulo A, a este de 90B y a este C. ¿Sí? Entonces, para denotar los ángulos hay que recordar que se denotan, y decimos la palabra denotar porque es la que se utiliza, no decimos anotar, denotar. Vamos a nombrar el ángulo y el ángulo está opuesto a un lado. Al lado opuesto del ángulo va a estar el lado con la misma letra, pero en este caso en minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos se denotan con letras mayúsculas, también con letras griegas. Nosotros denotamos lo que son los triángulos. Ahora vamos a ir viendo el teorema de Pitágoras. Está dado por, decíamos, el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa, no olvidemos que es la parte más amplia o más grande, si quieren llamarlo así, de lo que es un triángulo rectángulo, y siempre va a estar opuesto al ángulo de 90 grados, ¿correcto? Muy bien. Los lados que son adyacentes o que nacen en este caso del vértice en común que tienen en B, como estamos viendo ahorita, vamos a llamarlos catetos. Hemos escuchado la palabra de opuestos y adyacentes. Eso, cuando lo vamos a ver, son respecto a los ángulos. Opuesto va a estar al frente del ángulo con el que estamos trabajando y adyacente va a ser el que esté pegado al ángulo con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar. Con lo que es el teorema de Pitágoras, que decíamos que es el cuadrado de la hipotenusa. Habiendo hecho las aclaraciones de cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa, nosotros lo que vamos a hacer es armar el teorema para este triángulo. Y esto siempre me ha gustado destacar o rescatar, de que nosotros en los libros vamos a encontrar de esta manera: C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. El teorema de Pitágoras. Y estamos mal acostumbrados de que cuando queremos resolver siempre pensamos que C va a ser la hipotenusa, que cateto 1 o 2 va a ser B y respectivamente el cateto o A en este caso va a ser el cateto 1 o el cateto 2. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acostumbrarnos siempre de que vamos a armar el teorema en función, y siempre digo esto, al triángulo. Si el triángulo está denotado de esta manera, entonces no sería así mi teorema. Entonces, el teorema dice tal cual: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. A ver, vamos a arrastrar esto un poquito más. Aquí. A ver, vamos a terminar de escribir. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿no? Eso es lo que tenemos que nosotros saber. Ahora, en función a esto, nosotros armamos nuestro teorema. En este caso, yo voy a utilizar
este triángulo y voy a armar mi teorema para este triángulo donde la hipotenusa es B. La hipotenusa es B. Y los catetos son C y A. Entonces reitero. Y eso es fundamental para poder trabajar un triángulo rectángulo. Saber armar nuestro teorema en función a lo que nos... Bien. Más adelante vamos a hacer las aclaraciones correspondientes en un ejercicio completo. Estamos ahora explorando todas las herramientas, les decía, que nos van a servir para poder resolver el ejercicio. Continuamos. Ya hemos visto lo que es el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver lo que es la suma de ángulos internos. Específicamente vamos a hablar en este caso. Me ha dado hipomía también. Puta madre. Suma de ángulos internos, pero ahora de este triángulo que vamos a nosotros trabajar. En este caso vamos a poner uno aquí. Perfecto. Ok. Tenemos un triángulo aquí. Cuando yo me refiero a lo que es suma de ángulos internos, en este caso, ya sea un triángulo, rectángulo, oblicuo, en realidad cualquier triángulo, vamos a decir que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Pero en el caso de un triángulo rectángulo tenemos una característica muy importante donde que a nosotros nos dice ¿qué nos dice? Ok. Que la suma de ángulos, en este caso tenemos el ángulo alfa, que es igual, vamos a redondear a 59 grados. Este ángulo lo vamos a poner A, B y C en este caso, ¿ok? Esto es C, esto es A y esto es B. El ángulo A va a valer para mí aproximadamente, vamos a darle un valor aunque no está a escala, vamos a darle de 60 grados. El ángulo B le vamos a dar un valor de 30 y el ángulo C es un ángulo conocido que vale 90. Entonces, en el caso de los triángulos rectángulos, para hallar un ángulo, lo único que vamos a hacer nosotros es decir o sumar los ángulos agudos de estos, ¿no? Que son menores a 90. En este caso diríamos A más B es igual a C. ¿Por qué? Porque sabemos que vale C 90. A vale 60 y B vale 30. ¿Correcto? Entonces, la suma de los ángulos agudos o de los ángulos menores va a ser igual a 90 grados. Pero no olvidemos lo que mencioné a un principio de que la suma de ángulos internos es igual ¿a cuánto? 180. 90, el que ya tenemos como dato conocido, y los otros ángulos agudos menores a 90, pero que sumados dan 90. 90 más 90, 180. Muy bien.